Senado aprobó la extensión del estado de excepción en la macrozona norte del país y de eso vamos a analizar a continuación con nuestro invitado. Claro, vamos a conversar con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gracias por el contacto, muy amable. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Frecia. Muchas gracias, Sebastián, por este espacio. Jorge, ¿le parece que es un buen paso y una buena señal, sobre todo pensando en que hay un cambio de gobierno de por medio, el que se renueve el estado de excepción allá? Sí, desde luego, ¿no? Es una muy buena señal, una buena noticia para Arica y Parinacota. Este estado de excepción constitucional ha servido muchísimo para controlar y resguardar el paso fronterizo. Además, la ministra del Interior realizó distintas reuniones con los gobernadores del norte de Chile, donde nos consultó nuestro parecer respecto a esta extensión del estado de excepción constitucional. Así que, en realidad, no solamente en el fondo, que es la aprobación de este estado de excepción constitucional, de esta prórroga, sino que también en la forma. Ha sido una muy buena dinámica de que además se dialogue con los representantes de los territorios de cada una de las regiones del norte. Esto no solamente es una señal, ¿no? Una decisión ya clara que va a prorrogarse de hecho hasta el 1 de abril. De ahí que, gobernador, le pregunto porque son medidas que no son permanentes en el tiempo. ¿Hasta cuándo se puede ir extendiendo o cómo van a ir evaluándolo con las autoridades entrantes? Sí, lo que pasa es que no tiene que verse este estado de excepción constitucional como algo, por supuesto, definitivo o permanente, pero además sí debe estar presente durante todo el periodo que sea necesario, ¿no? Porque este estado de excepción constitucional, a diferencia de lo que pasa en la región de la Araucanía, es un estado de excepción constitucional fronterizo y es un resguardo de la frontera. Por lo tanto, no existe presencia de militares en zonas urbanas, sino que es más bien durante todo el largo de la frontera, que es una frontera muy extensa. La frontera que nos une con Perú y Bolivia equivale aproximadamente a la distancia que hay entre Santiago y Temuco, a todo el largo de España. Entonces, evidentemente, es una frontera muy extensa que se tiene que resguardar y proteger. Ahora, no es la única herramienta. Se dictó hace un año y medio atrás el decreto 265, que faculta al ministro de Defensa, por orden del presidente de la República, para requerir o fortalecer la presencia de personal, de uso de herramientas tecnológicas y de otro tipo de elementos para controlar y proteger la frontera. Por lo tanto, el estado de excepción constitucional es valiosísimo, pero en el momento en que se decida no seguir con la prórroga del mismo, existen otras herramientas jurídicas que también tienen un poco una validez similar, que es resguardar el paso fronterizo, que además en el marco de la nueva figura ¿cuál sería esa medida? El mismo decreto 265, ¿no?, que actualmente se encuentra vigente, que permite al ministro de Defensa actuar por orden del presidente de la República para también disponer de las Fuerzas Armadas para el control y resguardo de las fronteras. Y además esto dice relación con algo valiosísimo, que es la nueva figura que se incorpora a través del nuevo reglamento de la Ley de Migración, que es la reconducción. Porque si la presencia de carabineros, con la sola presencia de carabineros y si la presencia de las Fuerzas Armadas, sería imposible que se produjera la reconducción en los términos que se ha producido durante este tiempo. Solamente en mi región, en la región de Arica y Parinacota, han existido más de 3.340 reconducciones. Por lo tanto, es una cantidad importantísima que se ha producido y que lamentablemente la dotación de carabineros no hubiera podido sostener este resguardo flagrante de la frontera. Ajá. Gobernador, desde ese punto de vista, ¿usted siente que esto ha permitido generar un cambio también desde el punto de vista social, ¿no?, de cómo se vive en la región el tema del fenómeno migratorio que había generado muchas tensiones en los últimos años? Sí, efectivamente, durante estos 2 años que los pasos fronterizos han estado cerrados, había provocado mucho miedo, mucho temor en la población, sobre todo en las vecinas y vecinos, porque evidentemente se veían muchos migrantes deambulando por la ciudad. También se había experimentado un alza con distintos delitos, sobre todo delitos de alta connotación pública como homicidios, porque la migración no era selectiva. Y es por eso que también, incluyendo esta nueva figura de la reconducción, existe aproximadamente un 77% de rechazo de los países en el reingreso. Y eso es una situación que
que evidentemente preocupa porque en definitiva esto habla de una migración descontrolada, de una migración que no es selectiva, tal como se produce en muchísimos países del mundo, ¿no? Donde cuando va a ingresar un extranjero se le pregunta a qué va, cuánto es el tiempo de estadía, cuáles son los medios económicos que dispone para mantenerse en el país o cuáles son sus reales intenciones de ingreso, y eso, por supuesto, con previa revisión de sus antecedentes personales. Y se ha visto un cambio notorio, no solamente ahí con los vecinos de la zona, sino que en general con este control y regulación, más allá del control de la frontera propiamente tal, gobernador. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Por una parte, esta posibilidad de que a lo menos como que se cierre la llave, por así decirlo, para hacer como una especie de analogía, se cierra la llave de la frontera para que no existan nuevos ingresos, pero por otra parte hay una cantidad también de extranjeros que ya están en el país, no solamente en mi región, en la región de Arica y Parinacota, sino que también en otras regiones del país. Ahora bien, eso provoca otras consecuencias porque no existe un catastro único para saber cuáles son la cantidad de personas que están en el país, cuántos de ellos quieren permanecer en Chile, cuáles son sus intenciones reales de trabajar o alguna otra situación análoga. De hecho, las autodenuncias que hay en la PDI en mi región superaron en el año 2021 las 6.000, de las cuales se produjeron solamente 132 deportaciones. Entonces, evidentemente, hay una cantidad enorme de personas que se encuentran en una situación de inestabilidad, de incertidumbre, y es ahí donde también tienen que tomarse medidas. Gobernador, ¿por cuánto tiempo más se podría extender, cree usted, o sería necesario esa extensión y de qué dependería? Yo creo que las cosas hay que las viendo en su mérito, ¿no? Y creo además que llegó el momento de estudiar o analizar una eventual apertura de los pasos fronterizos. Eso creo que es fundamental porque actualmente el 100% de las personas que ingresan al país lo hacen por cruces irregulares, pero un porcentaje quizás cumple con los requisitos, no tan solo vinculados a las situaciones de salud pública como la pandemia, que cumplan con su proceso de vacunación, entre otros, sino que también que cumplan con los requisitos de ingreso a Chile. Aperturando la frontera, el paso fronterizo va a descomprimir la cantidad de personas que ingresan hoy por cruces irregulares, que solamente en mi región supera los 160. Entonces, evidentemente que va un poco a reducirse la cantidad si es que se apertura la frontera, porque actualmente cuando reconducen a una persona al límite fronterizo nuevamente, allí le dicen, no, por este paso irregular no puede ingresar, entonces diríjase al paso regular aperturado más cercano, que en realidad está a 2.000 kilómetros, que es el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Entonces, gobernador, estamos con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, hablando de este estado de excepción en la macrozona norte que ayer se aprobó. Hasta el 1 de abril vencía justo hoy, este jueves 17. Vamos a ver si retomamos con Jorge Díaz, que valora, por cierto, en la votación, pero decía que esto también de alguna manera se está estancando el ingreso de personas, pero eso no indica que todavía no se haya terminado con un catastro de las personas que ya están en esa zona del país y que ha generado, lo sabemos, una crisis migratoria que se ha agudizado sobre todo en los últimos meses. Vamos a tratar de retomar el contacto con el gobernador Jorge Díaz para poder profundizar en este tema. Ya nos contaba de los más de 3.000 reconducciones que se han realizado en el contexto de la aplicación de la nueva ley de migraciones y que se ha hecho posible fundamentalmente gracias a la presencia también de funcionarios de la Armada para reforzar el trabajo de carabineros. Son los carabineros los que hacen esa reconducción, pero decía, sin el respaldo del estado de excepción no habrían sido posibles. Exacto. De hecho, bueno, lo que él señalaba, porque el estado de excepción ha generado en harta polémica por no aplicarse o prorrogarse en el sur, pero sí en el norte. Dice que una situación bien distinta. Ahí lo tenemos, parece, a Jorge Díaz, gobernador de Arica y Parinacota. Ahí estamos de nuevo con usted, gobernador. Bueno, haciendo esta distinción que lo señalaba usted en esta conversación que hemos tenido con usted de la situación que es bien distinta en el norte y en el sur, como para esta prórroga, ¿no? Lo que le quería preguntar también de la visita a propósito de las autoridades, de la ministra del Interior a la zona, si ya se había comprometido antes de asumir este gobierno que iban a estar ahí una vez que asumieran. ¿Cuáles son las ideas y los lineamientos con las autoridades locales? Sí, bueno, felizmente existe este nuevo estilo, este nuevo cambio de perspectiva, porque antes nos enteramos por la prensa de decisiones que se tomaban a 2.000 kilómetros donde estaba el problema. Y precisamente lo que ha hecho la ministra es que
ha tenido un diálogo muy permanente con los gobernadores del norte. Hemos establecido estamos trabajando los gobernadores en una propuesta única que le vamos a presentar a la ministra, que aborda distintos aspectos, distintos ámbitos del proceso de migración, porque entendemos que se tiene que crear un plan frontera. Un plan que regule distintas formas, distintas aristas que hacen de este problema migratorio un problema profundo que ha vivido nuestro país y que creo nunca antes visto. No solamente por la cantidad de personas extranjeras que han ingresado, sino que también por la manera en que se ha hecho, que es por una migración irregular. Y eso hace también repensar en cuáles son los derechos que deberían tener los migrantes, cuáles son las obligaciones o deberes que deberían cumplir, porque evidentemente hay que resolver otro tipo de problemas, ¿no? Cuáles son las oportunidades o cuál va a ser el acceso que se le va a dar a aspectos vinculados a salud, a educación, a vivienda, a fomento de la cultura, entre otros. A mí me comentan aquí en mi región, las vecinas y vecinos, ¿sabe qué, gobernador? En el hospital regional, en la urgencia del hospital regional, espero 4 o 5 horas a que me atiendan. En realidad no cabe nadie más en el hospital regional. Y menos en realidad tampoco si es una persona extranjera, porque me quita espacios para tener una atención oportuna. Entonces son cosas que nos tenemos que poner de acuerdo viendo con mucha claridad que son, pero se hace muy necesario que estas situaciones se puedan ir dilucidando, porque ahora también es cierto que una ley migratoria no va a ser la encargada de dar solución a aquello, ¿no? Pero sí tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad para saber en qué situaciones van a quedar las personas extranjeras que ingresen al país. Bien, gobernador, gracias por el contacto con CNN, muy amable. Que esté muy bien, buenos días. Gracias Sebastián, gracias Fresi, y un saludo muy grande a todos los vecinos y vecinas de Arica y Parinacota. Nos vemos. Buen día.